Se viene, se viene. Se viene. Se viene, ¿eh? Guarda que se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, ojo que se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bien, continuamos. Acá ya estoy de nuevo con el amigo, el ingeniero Manuel Enrique Pedreira, ingeniero y médico veterinario. Bueno, hay otros cartones más por ahí, pero... No me vengas a chapear ahora. Para nada, no. No, lo bien que hace. No es parte de la meritocracia, no es decir, bueno, que uno no lo inventa, sino que de algún lado por supuesto, obtuvo la metodología. Vos me querías hacer una aclaración con relación a... Quería hacer, digamos, un comentario que me parece importante, porque en realidad de lo que hablamos ahora es de una situación incidental, o sea, de un accidente natural, lluvias, digamos, una catástrofe puntual. Pero sí es importante tener en cuenta que ya hay estudios que se han hecho fundamentalmente en la Universidad Nacional de Rosario, no recuerdo ahora qué facultad exactamente, que incluso hubo un conflicto legal, porque la Universidad de Rosario publicó información referida a los niveles de contaminación con glifosato en lechos de arroyos que son afluentes del Paraná en lo que es la provincia de Santa Fe, que todos sabemos que es una provincia agrícola. Claro. Y digamos donde la actividad de la agricultura industrial es relevante. Y esto, digamos, me parece que es una voz de alarma que está relacionada con lo que decíamos previamente, en el sentido que es necesario en un país como el nuestro, donde la actividad agropecuaria industrial intensiva, hiperintensiva, digamos, con un uso ya casi, te diría que supera lo imaginable respecto a lo que es la agricultura de precisión, la cantidad de fertilizantes, de pesticidas que hay que echar por tipo de suelo, hay estudios satelitales, en fin, hay un control de la información tan importante que esto hace necesario también tener sistemas de monitoreo equivalentes a la tecnología que se utiliza para la aplicación y el uso de estos productos en la actividad agropecuaria. ¿Por qué razón? Bueno, porque los suelos, salvo algunas zonas que en la Argentina tienen, digamos, un valor estratégico en cuanto a la calidad de suelo, en general los suelos tienden a agotarse cuando las producciones son intensivas y en general dirigidas bajo la idea del monocultivo. La vieja proyección de rotación de cultivos, de gramíneas, oleaginosas, pasturas y ganado, que eran el ciclo de 4 años, se ha ido abandonando por el uso intensivo del suelo y fundamentalmente alrededor de la soja. Entonces, es importante pensar en estas realidades, son desafíos. Yo creo, digamos, que si bien lo que planteabas al inicio respecto de lo que significa la ética en la alimentación, está en un país como el nuestro también condicionada por intereses económicos que no van a ser fácilmente desplazables, pero sobre los que sí se pueden poner algunos límites de tal manera de preservar, ¿no es cierto?, lo que es una producción alimentaria que al menos para los 40 millones de habitantes den garantías, ¿no es cierto?, de salud. Claro, el punto es que si los tipos no se preocupan con lo que mata a la gente, qué les va a calentar, de qué manera crían en los animales, ¿no es cierto? No, por supuesto, el uso, digamos, lo que más me atañe a mí como veterinario es en el uso de la producción animal. Vos tenés todo el uso de los productos farmacéuticos, tanto para la prevención como para el tratamiento de patologías. O el engorde. Es importante, o el engorde.
es importante. Yo hablo del tema de las patologías porque uno de los grandes conflictos que hay en este momento en la salud humana es precisamente la dificultad de contar, por ejemplo, con antimicrobianos, con antibióticos eficientes en el tratamiento de enfermedades por el tema de lo que son las resistencias cruzadas que vienen del uso de algunos productos en sanidad animal y que cruzan, digamos, que en muchos casos contienen elementos que permiten generar resistencia cruzada en especies de bacterias que afectan a los humanos. Digamos, esto es más complejo, pero es una problemática que está siempre presente. Claro, y incide en esto también el cruce, como por ejemplo con el caso de los porcinos, ¿no? Que en Argentina había una enfermedad que no tuvimos nunca y se empezaron a importar chanchos de Estados Unidos con esa enfermedad que nosotros no teníamos. Pero eso lo dejamos para otro programa, porque ahora te quiero hacer una pregunta más específica. Bien. ¿Qué pasó? Es una promesa de que te vamos a invitar de nuevo, ¿no? Muy bien, no hay siembra de piscícola en estos enormes ríos que tenemos en Argentina. Tenemos un particular desprecio por los ríos, ¿no? Nosotros no tenemos transporte fluvial, por ejemplo, cuando la estrategia ferrofluvial sería fabulosa, ¿no? Combinar esas dos potencias enormes en el transporte, la ferroviaria con la fluvial, combinarla, ¿no es cierto? Lo tenemos completamente abandonado. ¿Será que Mercedes-Benz pone mucha plata para que se sigan vendiendo camiones y nada más? ¿Quién sabe? Yo soy muy mal pensado, ¿no? No, pero tienes un razonamiento sólido. Pero, digamos, ¿por qué no se siembran peces, digamos? Porque eso, vos sembrás el pez y muchos peces chiquitos se te escapan de la siembra y te queda el que creció, o sea que, digamos, no es tan violento con la naturaleza, ¿no? A ver, desde el punto de vista económico, existe una expresión en latín que califica, en el caso, digamos, de las especies animales que nos ocupan, en este caso los peces, el concepto de res nullis. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cardumen de peces en aguas dulces o marítimas, saladas, es un elemento que no tiene valor económico hasta que se extrae. Claro. Entonces, el res económico es en el momento que uno captura. Entonces, cuando vos me preguntás por qué no se siembran, bueno, un empresario te diría, no, sí se siembran, yo siembro, yo tengo una concesión en el río, o tengo piletas, o tengo una estructura fluvial donde los peces se engordan, pero no son res nullis, son míos. Yo los pongo ahí, yo obtengo las ovas, crío los alevines y llego a tener un pez con calidad comercial para la venta. ¿Eso se hace en el Paraná, por ejemplo? Esto se hace básicamente en la zona de Resistencia, parte de Pilcomayo, parte del Bermejo, una parte alta del Paraguay y del Paraná. No te puedo decir exactamente porque esto está apenas empezando. Ajá, Está en un proceso de desarrollo. Pero existen las piscifactorías y fundamentalmente muchas de las empresas, algunas de las empresas que se dedican a la actividad yerbatera tienen también como complemento la producción de peces en agua dulce. Ah, mira, diversificaron de la yerba para el pescado. Sí, estos son lo que se dice, Intentos. son aventuras económicas, ¿no? O sea, hace falta que haya un mercado que consuma con un precio adecuado. Nosotros no somos un país esencialmente consumidor de pescado, tenemos un consumo muy bajo de pescado. Pero también es caro el pescado. Bueno, ese es uno de los problemas, teniendo tanta costa. Es caro además porque en general mucho de lo que se extrae se exporta. Claro. No hay una logística, ni hay
un desarrollo del mercado interno orientado al consumo de pescado, y esto supone educación, supone cadena de distribución, supone, digamos, precios accesibles a la población. Entonces, sí, yo tiendo a creer que si el precio fuera razonable, la gente consumiría más. Sí, o tenés siempre la posibilidad que la oferta sea más atractiva que otras opciones de proteínas de origen animal. Pensá que hasta hace unos pocos años el cerdo se fue transformando en un serio competidor de la carne bovina, que en general te diría que muchos decían, bueno, nosotros tenemos el hábito de la carne vacuna, y es cierto, pero lo que pasa es que hoy estamos consumiendo, y a lo mejor uno va cambiando y no se da cuenta, pero no es lo mismo comer carne de un animal de pastoreo que de un feedlot. Claro. Es como el pollo de campo y el pollo de granja. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese marco, también las características y las calidades nutritivas de los productos varían. Entonces, hoy en día, si vos comes carne de vaca, de feedlot, o comes de cerdo, muchas veces encontrar la diferencia en los sabores cuesta. No es exactamente lo mismo. Bueno, nos encontramos en un próximo Se Viene, Manuel. Cuando tú digas, estoy a disposición, y la verdad que muy complacido de este rato de conversación. Es recíproco. Bueno, muchas gracias. Igual. Oye tú, ¿qué estás mirando? ¿Te sorprende ver el cambio que te está aplastando? Por elegir con odio y pensar que está bien, la araña que botaste te picó, ¿qué vas a hacer? Me sorprende tu ingenuidad extrema. Creíste que esta gente empresaria era buena, le diste tu confianza, le pusiste tu voto, y ahora te dejaron con el futuro bien roto. Te cogieron el sueldo, aumentaron impuestos, transporte para arriba, subieron remedio. Despiden a los locos, se endeudan a los pavos, y tus nietos mañana se harán cargo del pago. Manejan la justicia, manejan la injusticia, y engordan tu ignorancia manipulando periodistas. Te sacaron el fútbol, compraron sindicatos, se arrucharon convenios, quieren sueldos baratos, agrandaron la grieta y achicaron el resto, recortaron cultura y acallaron los medios. Y ahora solo se habla de lo que quieren ellos. Oye tú, ¿qué estás mirando? Me parece que lo botaste y por eso estás lagrimeando. Oye, vamos, deja de llorar, que si tú no usas la cabeza, alguien por ti la va a usar. Bien, amigos de Se Viene, hoy tenemos una mesa de lujo, casi nada, doctor Oscar Abudarabini. El doctor Oscar Abudarabini ya es miembro de la casa prácticamente. Estamos con el doctor Norberto Lorenzo, un doctor juez de trayectoria más que reconocida, por supuesto, con nuestro compañero Carlos César Navarro, que se ocupa normalmente de los temas de salud, y hoy lo tenemos infiltrado acá. Sí, yo voy a tratar de imponer mi tema de salud, ¿no? Y quisiera hablar sobre discapacidad. Y el doctor Gonzalo Martín Pérez Morales. Exacto. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Se Viene. Doctor, usted tuvo mucha injerencia, bueno, gran responsabilidad en la prisión de personas muy conocidas, como por ejemplo Echecolás, ¿me equivoco? Sí, Echecolás. ¿Quién más? Fonberli. Además de otras cosas de narcotráfico, pero esas fueron los dos casos más notorios. Incluso creo que, porque el primer caso que hubo, salió en los diarios, se publicitó, fue el del Turco Simón. Ajá. Pero lo del Turco Simón tenía una dimensión mucho menos... Más acotada, sí. Claro, que en cambio la de Echecolás y la de Fonberni tuvo una trascendencia, porque creo que eran dos genocidas, dos miserables. ¿Y qué siente un hombre como usted que ha tenido semejante responsabilidad cuando sabe que el tipo está suelto por ahí? Porque él viola la libertad, viola la prisión domiciliaria, hace lo que se le da la gana. ¿Qué siente? Siento
repulsión, indignación, pero no siento asombro porque esto se veía venir. Nosotros desde el día en que leímos la sentencia, a partir de ese día empezaron a llegarnos notas firmadas por la mujer de Chicolats diciendo que estaba enfermo, que estaba en esto, que estaba en lo otro. Todas las semanas recibíamos o cada 15 días recibíamos una nota que, bueno, tomando el recaudo del caso lo rechazamos porque era mentira, digamos, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal nos decía que no estaban dadas las condiciones para mandarlo a prisión domiciliaria porque no tenía la enfermedad tan grave, tan tremenda que decían ellos. Que decían que tenía. Decían que tenían cáncer. Vos, Oscar, habrás visto las grabaciones que todo el mundo vio sobre el juicio, las expresiones de Chicolás, las actitudes amenazantes de Chicolás. ¿Qué nos puedes decir de eso, desde tu profesión? En principio, no es mi profesión. Yo tengo una investigación específica sobre esos hechos y sobre esos personajes. Mi primera investigación es con el almirante Macera. Tuve la suerte de que me lo presentaran y yo me hacía la siguiente pregunta: ¿por qué a mí no me tocó la guadaña? Entonces, yo conversé con Macera. Nosotros en psiquiatría y deconstrucción distinguimos dos planos. Una vendría a ser el plano de la pintura, la vía de porra, a quienes mataron. Y otro el plano de la escultura, del grabar, a quienes no mataron. ¿Y por qué? Ejemplo práctico, que yo le hago la pregunta a Macera. En el año 1978, las madres de clase mayo nacen en la vida social, son 2 docenas, 25 mujeres. Almirante, ¿por qué mataron solamente a una? Teniendo ustedes en ese momento el frenesí del poder. Y luego, con Echecolás, yo intento una gestión, porque el planteo que yo me hacía en ese momento era, no Echecolás, la familia y la familia Echecolás. El planteo es el siguiente: Echecolás, como Macera, como Videla, van a pasar a la historia por generaciones. Ellos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus amigos. Entonces le dije a Echecolás, a través de su mujer y sus hijos, y a la familia, independientemente de los beneficios o perjuicios que traiga para él, ustedes como familia, si él colaborara a ayudar a saber el paradero de esa niña, ustedes como familia socialmente se podrían beneficiar. Hubo un momento que la familia dijo sí, y luego él ordenó no. Él ordenó no, y la familia se sometió. Esto es interesante porque luego vinieron otras familias que entraron en conflicto con estos personajes. No todas las familias se sometían al poder que detentaban ellos, no solo socialmente, sino como jefes de familia. Y bueno, yo he estudiado muchas de las defensas de los militares genocidas y he llegado a una hipótesis. Y es, yo veo una diferencia entre los cuadros medios, que en ese momento eran tenientes, subtenientes, tenientes coroneles, y los generales, almirantes y brigadieres. Hace poco lo terminé de aclarar con uno. A los cuadros medios, que en ese momento eran jovenzuelos de 28, 27, 32, los altos mandos de Ejército, Marina y Aeronáutica les dijeron: si no hacemos un golpe, no hay ninguna posibilidad militar, cívica, política ni jurídica de terminar con la guerrilla. Lo cual, doctor, el especialista de usted, en mi opinión, eso es totalmente falso. Es decir, conforme a las herramientas jurídicas de esa época, las Fuerzas Armadas, Isabel les había dado 2 decretos para que terminen las guerrillas bajo Estado de Derecho. Aniquilar. Aniquilar. Entonces, a los cuadros medios
les vendieron una operación de inteligencia que es falsa, militarmente, jurídicamente, políticamente y socialmente. El problema es que los altos mandos se aferraron a un silencio per secula secularum y los mandos más pequeños quedaron entrampados en una obediencia a una orden y a una operación de inteligencia. Eso que hubo 3 niveles. Y no pueden salir de esa situación. Hoy, a 40 y pico, le digo porque esto yo lo puedo hablar mano a mano, a usted, con todo respeto, lo trato de usted, pero con ellos yo puedo hablar muy frontalmente. Y le voy a dar un dato muy reciente. Estela Caloni es una especialista en política internacional, muy querida por todo el mundo. Hace poco trajimos una especialista internacional en geopolítica y hubo militares, amigos míos, hoy son coroneles, veteranos de Malvinas, que me dijeron a mí, por honor a vos vamos a ir a ese antro de zurdos, que es la Universidad de Buenos Aires. Bien, nos hablamos así, bien. Entonces, cuando termina la charla, yo los presento a Estela Caloni. Estela Caloni es muy elegante, muy fina y dura. Entonces les dijo a Estela, primero yo les agradezco que ustedes hayan peleado en Malvinas. Ya con eso solo, los tipos, bien. Pero les tengo que decir lo que yo pienso. Ustedes se aliaron con Pinochet para hacer un baño de sangre y quedar pegados. ¿Qué les hizo Pinochet en Malvinas a ustedes? Les rompió el orto. ¿Qué habrá querido decir con Claro, el orto? Entonces se los dijo una mujer que hoy tiene 82 años. Se la comieron doblada con un gancho en la punta. Porque ellos reconocen que esa es la verdad. O sea, se asociaron para lo peor, para el baño de sangre, con Pinochet. Y cuando llegó el momento de que Pinochet los ayude contra Inglaterra, Pinochet fue un enemigo de Argentina. Totalmente. Pero eso se los pudo decir una mujer. Entonces, todavía se puede discutir con ellos, a veces hay condiciones, a veces no. Con esta cuestión del pacto de silencio, Videla antes de morir comenzó a decir, unas 2 semanas antes de morir, comenzó a decir que la lista de las personas que tenían que desaparecer se la daban los empresarios. Y después apareció muerto. ¿Se habrá muerto? ¿O lo habrán muerto? ¿A quién Videla? Claro. Porque no estaba tratando de romper un pacto de silencio. El pacto de silencio, y yo voy a hacer un comentario que el doctor va a poder explicar la envergadura del mismo. En aquel momento, durante el gobierno militar, en un alto rango de la Procuración del Tesoro, estaba el doctor Gilavedra. Entonces, en el momento del baño de sangre, formaba parte de la defensa jurídica de ellos. Termina la dictadura militar y es el juez que la juzga. Entonces, yo técnicamente no tengo nivel para comprender cuánto sabía un funcionario de la Procuración del Tesoro al momento del baño de sangre, pero luego es el que lo juzga. Todos los militares saben esto y ningún militar se atreve a abrir la boca contra Gilavedra. Entonces, lo hemos puteado a Zaffaroni. Recientemente, Fernández Meijide dijo, yo le pedí un habeas corpus por mi hijo Zaffaroni. Zaffaroni era un juez pequeño quizás, ¿no? Pero Gilavedra era funcionario de la Procuración del Tesoro. Entonces, me da la impresión, Enrique, y por ahí el doctor lo va a saber explicar mucho mejor que yo, que la corporación civil o cívico-política ha quedado en un cono de sombras. Sin duda. La corporación civil no abre la boca y los militares de alto rango tampoco abren la boca. Es decir, Videla, Macera y todos tuvieron la posibilidad de denunciar a la corporación civil, no lo hicieron nunca. Absolutamente. Porque la corporación cívica es el poder.
realmente. Yo no le diría cívica, le diría oligarca, ¿no? Porque cívico, conozco un montón de civiles que no tuvieron nada que ver con eso. Yo, en mi definición, cuando lo digo por radio o por televisión, no hablo de dictadura cívico-militar. Hablo de dictadura oligarco-militar, porque es mucho más preciso, ¿no? Las responsabilidades. Pero bueno, eso ya... No, pero es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que se impuso un poco hablar de cívico-militar, porque se hablaba de dictadura militar, como si los únicos responsables del golpe o que estuvieron al frente del golpe y fueron los que hicieron el baño de sangre hubieran sido los militares, claro. Y acá la responsabilidad es lo que ahora estuvimos hablando del círculo rojo, claro. Todo el poder Claro. ¿no? De las clases dominantes. Inclusive los medios de comunicación, principalmente. Pero lo seguimos en un minutito, hacemos un pequeño corte y ya estamos de nuevo. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.